Bien, la semana pasada estábamos hablando entonces de la importancia que tiene que nosotros entendamos que ya no estamos relacionados con el primer Adán. Ya no tenemos nada que ver con el primer Adán. Dile que tienes a la par: no tengo nada que ver con el primer Adán. Nada. Ni siquiera fui restaurado a imagen y semejanza de Adán, al estado en que Adán se encontraba. Ese no es el propósito original de Dios. Yo te decía, el propósito original de Dios fue hacernos y fue restaurarnos, pero hacernos como el Hijo. ¿Como quién? Como el Hijo. Por eso es que nosotros tenemos imagen, tenemos semejanza, pero te decía yo, tenemos sustancia. Sustancia. Todos los hombres del Antiguo Testamento tenían imagen y semejanza, pero después de Cristo, el más pequeño, dijo Jesús, es mayor que el más grande del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, aunque fue el más grande del Antiguo Testamento, él no estuvo en el reino. Él no entró al reino, pero el que entra en el reino nace de nuevo y no solamente tiene imagen y semejanza, sino que tiene sustancia. Di conmigo: sustancia. Entonces, yo no estoy relacionado en absoluto con el primer Adán, en absoluto. Estoy ahora yo relacionado, pero no solamente relacionado, sino estoy unido. Di conmigo: unido. Estoy unido al segundo Adán. Al segundo Adán, que es perfecto. Al segundo Adán, que es espíritu vivificante. Al segundo Adán, que nos hizo nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, que nos perdonó, que nos limpió, que nos justificó y que ahora Él mora dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esto es sumamente importante, yo te decía, para que podamos entender qué fue lo que Cristo hizo y cómo Él le puso punto final al pecado en nuestras vidas. Cómo Él le puso punto final al pecado en nuestras vidas. En el propósito eterno de Dios, el pecado no es un problema. Di conmigo: no es un problema. Por eso yo te decía, lo primero que Él hizo, lo primero que el Espíritu Santo hace, que es llevarnos a la morgue. Lo primero que Él hace, te dije, es matarnos. ¿Qué es lo primero que Él hace? Es matarnos. Él nos mata primero y luego nos resucita. Y entonces el hombre viejo, el hombre de pecado, dice la Biblia que ha quedado muerto. ¿Ha quedado cómo? ¿Cómo ha quedado? Muerto. Y esto es importante que lo podamos entender, porque ¿cuántos hijos de Dios siguen batallando hasta el día de hoy con el pecado? Y el pecado se ha convertido para ellos en un problema muy serio, en un problema muy grande. Y quieren acabar con él, yo te decía, orando. Quieren acabar con él ayunando. Quieren acabar con él teniendo diferentes actividades espirituales. Pero con el pecado no se acaba así. El pecado ya se acabó, ya lo acabó. ¿Quién lo derrotó en la cruz del Calvario? Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces muchos se han llevado toda la vida peleando con el pecado, cuando el pecado, el poder del pecado está destruido ya. El pecado real, el pecado existe, y ahorita vamos a ver lo que el pecado provoca en el Hijo de Dios. Pero cuando nosotros no hemos entendido, o cuando Pablo dice, aquel que peca deliberadamente, o aquellos como a los corintios, que Pablo les dijo, no les pude hablar como espirituales, sino les tuve que hablar como a carnales, porque ustedes son niños aún, son niños en la fe. Así que para aquellos que son niños en la fe, el pecado todavía hace muchos estragos, porque quizás no entienden la posición y la realidad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Pero Él le quitó el poder al pecado. El primer Adán no pudo. El primer Adán cayó. El primer Adán dijo, la mujer que tú me diste. Pero el segundo Adán en el desierto se paró firme y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Y también le dijo, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. El segundo Adán, que es Cristo Jesús, se paró victorioso sobre el pecado. El pecado no lo pudo derribar, no lo pudo derrotar, y en la cruz del Calvario Él le dio el golpe mortal, porque Él dijo en la cruz: consumado es. Y ahí Él le quitó el poder al imperio de la muerte, el poder al diablo, el poder a Satanás, el poder al pecado. Y cuando tú y yo nacimos de nuevo, Él nos hizo a su imagen y semejanza y su sustancia. Por eso es que decíamos la semana pasada, tenemos santidad en nosotros. Antes todo lo demás era santo en el Antiguo Testamento, y el hombre era el que no era santo. Pero hoy en Cristo nosotros somos santos y santificamos todo lo demás. ¿Vamos bien hasta ahí? Si vamos bien hasta ahí, dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que Él hizo? Él nos mató esa vida pasada que nosotros teníamos. Por eso dice Pablo: el que está en Cristo es nueva creación, nueva criatura, una nueva raza. Las cosas viejas pasaron. Entonces, lo segundo que Él hizo fue quitarle el poder al pecado en nuestras vidas. Ya no somos esclavos al pecado, dice Romanos. Eso vamos a leerlo más adelante. Ya no somos esclavos al pecado. Hemos sido libertados de esa esclavitud del pecado. El viejo hombre se murió. Primero, el viejo hombre, ¿qué pasó? Se murió. Segundo, nacimos de nuevo, santificados en nuestro espíritu. Como Cristo es en mi espíritu, así soy yo como Él es. Segunda cosa. Tercer cosa, le quitó el poder al pecado sobre de nuestras vidas. Tercer cosa, el pecado ya no se enseñorea más de los hijos de Dios. Él rompió, Él quitó ese poder. Ya no somos esclavos al pecado, ahora somos esclavos a aquel que nos dio la vida y que nos rescató. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien. Por eso yo te decía que Pablo dice en Romanos capítulo 6: miserable de mí, porque tengo una ley en mis miembros, porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero cuando termina el capítulo, Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios en mi vida, la ley del Espíritu de vida. Y yo te he dicho, solo una ley puede anular otra ley. Les decía hace algunos domingos, como la ley de la termodinámica. La ley de la termodinámica que sustituye la ley de la gravedad. Por eso los aviones vuelan. Por eso, por una nueva ley, la ley de la termodinámica. El avión tiene que alcanzar 80 millas por hora. Por eso usa una recta muy grande, una pista muy grande, para alcanzar los 80 kilómetros, las 80 millas por hora. Y cuando alcanza las 80 millas por hora, abre sus alerones. Y cuando abre sus alerones a la velocidad que lleva, y la fusión que está pasando en el motor comienza a trabajar, se introduce una nueva ley a esta realidad: la ley de la termodinámica. Y entonces la ley de la termodinámica anula la ley de la gravedad, y el avión puede comenzar a elevarse. Imagínense, miles de toneladas se levantan en el aire porque están sostenidas por una ley. Qué maravilloso es esto. Porque cuando hablamos de la ley del Espíritu de vida, como ya hablamos, es de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Entonces el pecado nada tiene que ver en mí, no tiene poder, porque una nueva ley ha entrado en vigor. ¿Qué ley? La ley de la nueva creación, la ley de la nueva criatura. ¿Alguien dice amén? Vamos a ir explicando esto paso a paso, porque es sumamente importante. ¿Cuánto tiempo ha perdido la iglesia por no entender todo esto? Entonces, cuarta cosa que Él hizo por nosotros. Cuarta cosa, nos dio el poder del Espíritu. Nos dio el poder del Espíritu, la vida Zoé morando dentro de nosotros. Ahora lo voy a volver a repetir. ¿Qué es lo que Cristo hizo con el pecado? Lo anuló finalmente para nosotros. El pecado no debe ser un problema para tu vida, ni debe ser un problema para mi vida. Para aquel que no lo entiende, sí, se convierte en un grave problema.
pero no para aquellos que entendemos la obra de Cristo Jesús y esta nueva ley que ha entrado en vigor. ¿Qué hizo? En primer lugar, repasamos esto porque para mí es muy importante. ¿Qué hizo? En primer lugar, nos mató el viejo hombre. Todo lo relacionado con Adán delante de Dios ya no existe hoy, pero todo lo relacionado con el segundo Adán es una realidad para nosotros. Segunda cosa, nos hizo nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas, creados según Dios, como Dios le dijo a Moisés: vas a levantar el tabernáculo, te decía yo, y le vas a poner estas medidas, y va a tener estas pieles, y va a tener estos colores. Hazlo conforme al diseño, porque yo voy a residir en él. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero ahora el nuevo tabernáculo que fue levantado dentro de nosotros, con las medidas exactas, con los colores exactos. Ahora dentro de nosotros habita el lugar santísimo. Está el lugar santísimo. La gloria de Dios habita dentro de nosotros. Segunda cosa, bien. Tercer cosa, ¿qué te dije en la tercer cosa? Le quitó el poder al pecado y al imperio de la muerte. ¿Qué le quitó? El poder. Los despojó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y en la cruz, cuando Él dijo: consumado es, ahí Él estaba haciendo efectiva esa obra para ti y para mí. Por eso es que en alguna otra predicación yo les he dicho: necesitamos vivir en el consumado es. Necesitamos vivir en el consumado es. La realidad de los hijos de Dios es el consumado es. Todo está hecho ya. ¿Alguien dice amén? Tercer cosa. Y cuarta cosa, nos dio el Espíritu Santo. Nos dio la vida Zoe. ¿Cuántos tienen la vida Zoe? ¿Cuántos tienen la vida divina fluyendo en ustedes? Levanta tu manita. Cuarta cosa, nos dio la vida Zoe. Fíjate todo lo que Él hizo por nosotros, todo lo que Él hizo con el pecado. Por eso te digo, el pecado hoy ya no debe ser un problema. Legalmente no es un problema, es una realidad que ya está resuelta. ¿Cómo es que el Dios santo, santo, santo no solamente camina a nuestro lado, sino mora dentro de nosotros? Por estas cuatro cosas que estamos hablando. Por estas cuatro cosas que estamos hablando. Ahora, ¿por qué los hijos de Dios aún fallan a Dios? Porque para que podamos entender el propósito eterno y podamos entender la gracia eterna, tenemos que entender que todo lo que Dios hizo, lo hizo para que se cumpla ese propósito y su asignación en nuestras vidas, no para otra cosa. Lo repito, todo lo que Dios hizo, lo hizo para que ahora tú y yo podamos cumplir con ese propósito que Él tiene, y nada nos impida. Nada nos impida. Déjame decirte que no se puede volver a repetir lo que pasó con Adán. Es imposible que se repita. No se puede repetir lo que pasó con Adán. Te lo vuelvo a repetir. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nunca más Dios nos va a sacar del jardín. Nunca más Dios a alguien que falla le va a decir: ya no eres mi hijo, ya no me eres acepto, ya no me eres de agrado, como lo hizo con Adán. Nunca más va a volver a pasar, porque la perfección que Él nos dio, la obra que Él hizo, es una obra perfecta. Dile al que tienes a la par: una obra perfecta. Por eso, de un tajo, Él quitó la pared que nos dividía de Él, que nos impedía llegar a Él. Ahora el pecado ya no es un problema. Y de esto se dio cuenta Martín Lutero. Yo te decía, Martín Lutero ya tenía harto a su confesor. Ya no querían escuchar a Martín Lutero. Pero Martín Lutero no hallaba la paz. Martín Lutero no sentía el amor de Dios, no sentía la aceptación de Dios, hasta que él encontró el libro de Romanos, donde decía que somos justificados. Porque, ¿cómo dice ese pasaje? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, mas el justo por la fe vivirá. Y él se encontró con la justicia de Cristo, porque la justicia del Padre es una justicia que aplasta, que castiga al pecador. Y para Martín Lutero esto era horrendo, la horrenda justicia de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Pero yo les digo que la justicia de Dios se va a manifestar sobre todo hombre, y viene ese día de la justicia de Dios.
Pero Martín Lutero, al estudiar Romanos, la carta a los Romanos, se encontró con la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. ¿Van entendiendo? Por eso yo les decía, algunos dicen, es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, la Biblia dice que Dios está airado con el impío todo el tiempo, pero no quiere que el impío se pierda. No quiere derramar su ira sobre el impío, sino que Él proveyó en su justicia, Él proveyó la justicia del Hijo, la justicia perfecta del Hijo, que el Hijo nos dio a nosotros, y su justicia nos perdonó, nos rescató y nos salvó. Eso le pasó a Martín Lutero hasta que se encontró con la justicia de Cristo Jesús. Y él gritó desde el lugar donde estaba y dijo: ¡Eh! ¡Lo he hallado! Y ahí viene esa palabra hurra. ¿Sabían de dónde viene esa palabra hurra? Que a veces decimos hurra, hurra. Bueno, ya casi no la decimos, ¿verdad? Pero dice la historia que Martín Lutero salió de donde él estaba gritando: ¡Hurra, hurra! ¡Lo he encontrado, lo he encontrado! ¿Y qué había encontrado? Esto que tú y yo estamos hablando: la nueva criatura, la justicia de Cristo en nuestras vidas, el perdón de los pecados, el hecho que hemos nacido de nuevo y que se le ha quitado el poder al pecado, para que el pecado no sea un problema. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Rey. Entonces el Hijo de Dios no puede decir no puedo, más bien no quiere, o que mejor diga no lo entiendo, nosotros, para que nosotros podamos llegar, podamos cumplir, podamos avanzar y podamos hacer aquello que Dios necesita que nosotros hagamos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con el alma, familia? Dile que tienes a la par, ¿qué pasa con el alma? El alma está siendo santificada dentro de este propósito eterno. Por eso, acompáñame a unos pasajes, por favor. Es importante que entendamos esto. ¿Vamos bien hasta ahí? O hay algunos que dicen: yo no entiendo ni papa, ¿verdad? Ok. Y me lo van a poner ahí en pantalla, por favor, permítanme. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18, por favor. Fíjate lo que dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. O sea, la Reina Valera 1960 dice: no pecan, no pecan. ¿Bien? Dice: no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no los puede tocar. Por eso hemos hablado todos estos días que nosotros no somos víctimas de la vida, porque nuestro destino está seguro en Cristo Jesús. Pero mira lo que dice: sabemos que somos hijos de Dios, y que no, es el anterior. Dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Hasta ahí. Pero Primera de Juan dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Tercera de Juan: el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Entonces ráscate la cabeza y di: ¿cómo está eso? ¿Verdad? ¿Algunos han leído eso? Ahora ráscale la cabeza al que tienes a la par y dile: ¿cómo es esto? ¿Por qué dice Primera de Juan que los que están en Cristo no pecan, no se caracterizan por pecar? Pero ¿por qué dice en su tercera carta que si dices que no tienes pecado eres mentiroso? ¿Sabes por qué? Porque en el propósito eterno está definido de esta manera. Atención, por eso decimos: somos salvos, fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Fuimos salvos porque nunca serás más salvo de lo que ya eres ahora, por el sacrificio de la cruz, por la santificación, porque has nacido de nuevo. Ya entendimos eso, ¿verdad? Nunca seremos más salvos. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos salvos hay aquí? Nunca serás más perfecto, nunca serás más santo,
nunca estaremos más justificados, nunca seremos más salvos de lo que ya fuimos. Ya somos salvos, pero también en el propósito eterno estamos siendo salvos. Ay, ¿cómo es eso? Ráscate la cabeza otra vez. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, porque lo primero está hablando del espíritu, lo segundo está hablando del alma. El alma está siendo santificada. Toda esta obra maravillosa Dios la hizo en nuestro espíritu, pero ahora esta vida Zoe, como yo te he predicado, tiene que comenzar a crecer y brotar como ríos para poder gobernar, ¿qué? Nuestra alma. Y gobierna nuestra alma cuando nosotros estamos en esa comunión íntima, en esa comunión orgánica con Dios, con el Espíritu Santo, con la palabra. Hay una vida orgánica y entonces mi alma es santificada. Por eso es que, aunque somos perfectos en nuestro espíritu, aunque no podemos ser más santos de lo que ya somos en nuestro espíritu, si no Dios no nos habitara, aún en el alma fallamos. Dile al que tienes a la par, aún en el alma fallamos. Aún en el alma fallamos. Y algunos fallan bien gacho. Dile al que tienes a la par, y a veces fallo muy gacho. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Porque estamos siendo, ¿qué? Santificados. ¿En dónde? En nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Estamos siendo nosotros, ¿qué? Santificados. Pero escucha lo que te voy a decir. No hay nada que nosotros hagamos que pueda romper hoy el estado, la legalidad que tenemos en Cristo Jesús. Esa es una realidad. No hay nada. Dile al que tienes a la par, no hay nada. Dile, no hay nada. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Por eso Él quitó el problema del pecado, anuló el problema del pecado para que pudiéramos estar ahora perfectamente unidos a Él, y Él pudiera hacer esa obra en nuestras vidas. Él pudiera cumplir con ese plan maravilloso en nuestras vidas. ¿Alguien puede entender esto? No hay nada que nos pueda separar del amor en Cristo Jesús, aunque fallamos. Por eso dice Juan que los hijos de Dios, dice, por esa obra que Él hizo en nosotros, 4 cosas que platicamos al inicio. Dice, los hijos de Dios ya no practican el pecado. O sea, ¿qué significa eso? Que los hijos de Dios ya no pecan por placer. Los hijos de Dios ya no pecan como si fuera cualquier cosa. ¿Por qué fallamos entonces? Porque estamos siendo santificados. Pero eso no quiere decir que yo me levante todas las mañanas pensando en alguna fechoría que voy a hacer. ¿Lo repito? Eso no significa que yo me levante todos los días pensando en qué malo puedo hacerle a mi esposa, en qué maldad puedo yo hacerle a mis vecinos, en qué pecado yo voy a hacer ese día. Quien se levanta pensando en eso y haciendo eso es, primero, porque no es hijo de Dios. ¿Por qué una persona batalla tanto con el pecado? ¿Por qué una persona batalla tanto con el pecado? Número 1, porque todavía es un niño en la fe. Por eso Pablo dice, por eso eres carnal todavía y no espiritual. Pero Dios te hizo un hombre espiritual. Dios te hizo una mujer espiritual. Dios te santificó, Dios te justificó, Dios te perfeccionó, Dios te salvó. ¿Cuántos hombres espirituales hay aquí? Tienes que entender que no es por lo que hagas o dejes de hacer, sino es por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Alguien puede decir amén? ¿Cuántos hombres espirituales hay aquí? ¿Cuántas mujeres espirituales hay aquí? Ese es nuestro espíritu. Pero esa vida que está en nosotros, orgánica, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, tiene que fluir y llegar ¿a dónde? A nuestra alma, a nuestra mente. Y entonces mi alma
va a ser un alma santificada y un alma espiritual. ¿Vamos bien hasta ahí? Dale un aplauso si vas entendiendo esto. Ahora esto es sumamente importante, porque ¿quiénes son los que tienen problema con el pecado? Los que son niños en la fe. ¿Quiénes? Niños en la fe. Los que son todavía, dice Pablo, carnales. ¿A qué se refiere? Al alma. Estos no tienen una comunión, una comunión orgánica con el Espíritu Santo, con la palabra. Y miren, qué desperdicio después de tanto tiempo seguir siendo un niño espiritual. No sé cuánto tiempo tiene que naciste de nuevo. No sé, quizá, no sé cuánto tiempo. Pero si tienes ya mucho tiempo que naciste de nuevo y estás en este punto donde sigues batallando con el pecado en tu vida, entonces quiere decir que no has crecido espiritualmente. ¿Alguien entiende esto? Pero esa no es tu realidad. Tu realidad es que en la cruz Jesús nos hizo más que vencedores. Le quitó el poder al pecado para que nos enseñoree más de nosotros y nos hizo enteramente libres. ¿Alguien dice amén? Así que si tú pones esta palabra hoy en tu mente y has estado batallando con todo eso y puede llegar a tu conciencia y a la mente de Cristo, tu mente va a ser renovada. Por eso yo les decía hace unos domingos, cuando te veas al espejo, muchos toman el ejemplo de Pablo y dicen: pues si Pablo lo dice así, miserable de mí, hallo una ley en mis miembros. Pero Pablo lo está diciendo estando bajo la ley, sin haber nacido de nuevo. Cuando Pablo ya nace de nuevo, Pablo dice: pero gracias sean dadas a Dios, porque hay una nueva ley, la ley del Espíritu de vida, por la cual puedo decir: Abba, Padre, por la cual puedo vivir como hijo, con la cual puedo vivir la paternidad de Dios. No solamente soy hijo, me siento hijo y vivo como hijo. Lo voy a volver a repetir. No solamente soy hijo, con todo lo que implica que ya hablamos legalmente, soy hijo, pero no solamente se queda en la legalidad, no solamente se queda en la posición, voy a la posesión, ahora me siento hijo, y no solamente me siento hijo, sino ahora vivo como hijo de Dios. Oh, dale un aplauso al Señor. Pero algunos son hijos que todavía hacen berrinche. Son niños en la fe y no han madurado. Todavía no hay una conciencia cautiva a Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia: todo pensamiento llévalo ¿a dónde? ¿A dónde? Cautivo. ¿A dónde? A la cruz. ¿A qué? A la obra, al estado en Cristo Jesús, a la nueva realidad que tenemos ahora en Cristo Jesús. ¿Quién más batalla con el pecado? Porque acuérdense que yo les he dicho que hay cristianos, hay cristinos y hay cretinos, ¿verdad? ¿Hay qué? Cristianos, cristinos y ¿qué? ¿Qué más? Cretinos. Yo pensé que alguien iba a decir amén. Pregúntale al que tienes a la par: ¿y yo qué soy? Pregúntale. Ahora esto es sumamente importante, porque aquellos, dice Pablo, acompáñame a este pasaje. Me van a poner otro pasaje, por favor. Me van a poner otro pasaje. Permítanme. Aquí lo tengo. Es Gálatas. Gálatas capítulo 5 verso 13. Gálatas 5:13. Y primera de Pedro 2:15 después. Gálatas 5:13. Ponme Gálatas 5:13. Escucha. Porque hay algunos que quizá que no entienden esto, que toman esta obra maravillosa y perfecta de Cristo, santificadora de Cristo, pero la toman para justificar y vivir vidas
lejos del propósito de Dios. Mira lo que dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir ¿en qué? ¿En qué? Dilo fuerte. ¿En qué? En libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Porque puede ser que algún cristiano también quiera ser cristino, pero no solo cristino, sino también cretino, o sea, mañoso. Cristianos mañosos. Iba a decir cuántos hay aquí. No levanten la mano. Pero hay cristianos mañosos que usan la libertad y el entendimiento como para tener una licencia para hacer todo aquello que está lejos del propósito de Dios. Se llama pecado. Hay muchos hijos de Dios, que deliberadamente pecan y hacen uso de la gracia para abusar de ella, porque no entienden esto, o tratan de justificarse para hacer aquello que está lejos del propósito de Dios. Ahora, déjame decirte esto también, porque va a sonar fuerte, porque quizá dentro de la iglesia hay muchos que señalan el pecado que la gente comete, pero no señalan el pecado que ellos cometen. Porque yo te decía la semana pasada, pecado no es solamente lo que hacemos, pecado también es lo que no hacemos. Pecado no es solamente lo que nosotros transgredimos, sino lo que tendríamos que hacer y no hacemos. Porque pecado es ¿qué? No dar al blanco. Pecado es ¿qué? No dar al blanco. Entonces, tanto tiene que arrepentirse uno como tiene que arrepentirse el otro. Tanto tiene que arrepentirse el que hace, pero tanto tiene que arrepentirse el que no hace lo que tiene que hacer, porque eso también es pecado. Y el pecado en un hijo de Dios, como ya te dije, no va a ser que el Señor te rechace, no vas a dejar de ser hijo de Dios, pero sí va a poner límites para el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Y por eso es que hay muchos que no avanzan en el propósito de Dios. Son hijos. Son amados de Dios, son amados por Dios. Son aceptos por Dios, son aceptos por Dios. Son santos también. Son perfectos. Pero qué desperdicio, porque nunca avanzan en el plan y propósito. Nunca avanzan en la asignación que Dios les ha dado por algo que se llama, ¿cómo se llama? Pecado. ¿Alguien le está entendiendo esto? ¿Alguien puede decir amén? Dale un codazo al que tienes a la par y dile: ya ves, te lo dije. Miren, aquí no somos religiosos y decimos: oye, el hermano, ¿ya viste el hermanito? Ay, ¿ya viste a la hermanita? No, yo no me siento junto a él, no se me vaya a pegar. No, mis amados, porque puede ser que aquel que se crea súper espiritual, pero no está haciendo lo que Dios le dijo que haga. Eso también se llama pecado. Pecado es lo uno, como el pecado es lo otro. No debemos ser como los fariseos. ¿Qué decía el fariseo y el publicano? Por eso me encantan las historias de Jesús. ¿Qué decía el fariseo? Oh, te doy gracias, Señor, porque no soy como este. Yo sí oro, yo sí ayuno. Religiosos profesionales. Y yo fui un religioso profesional. ¿Verdad de Dios? Que fui un religioso profesional. ¿Entienden? Gracias, Señor, porque no soy como esta. Yo sí oro. Yo sí ayuno.
Yo sí leo la Biblia. Pero te andas peleando con la hermana, te andas peleando con el hermano, te andas agarrando con la señora de la esquina. Vienes a la iglesia y hay una hermanita que no puedes ni ver en pintura. Te sientas hasta del otro lado. Eso es lo que le dice Pablo a los corintios. Les dice: ustedes ni allá afuera se oye lo que ustedes hacen aquí adentro. Llegan a los juzgados, se pelean los unos con los otros. No por eso les dice Pablo: ustedes son niños. ¿Cierto? Por eso Jesús dijo: antes de ver la paja que está en el ojo de tu hermano, ve la viga que está en el tuyo. Así calladitos, así los quería. Porque aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. Pero yo ya no soy un pecador. ¿Cuántos pecadores hay aquí? No, hijo, ya no eres pecador. ¿Qué eres? Eres un santo de Dios. ¿Qué eres? Un santo de Dios. ¿En qué? En santificación. Un santo de Dios en santificación. Pero los que han nacido de nuevo ya no practican el pecado. Como si hay alguien que dice: oh, yo soy hijo de Dios, ya nací de nuevo, y le encanta el pecado, entonces ese se engaña solito. Porque quizá ese no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios, no es nueva criatura. Hay muchos que vienen a la iglesia para lavar su conciencia. ¿Les estoy hablando fuerte? No, ¿verdad? ¿Les subo? Así quieren, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. Hay unos que vienen a la iglesia para lavar su conciencia, pero no han nacido de nuevo. Aquel que dice que es hijo de Dios y ha nacido de nuevo, dice Juan, no practica el pecado, no se deleita en el pecado. Sabe que está siendo santificado y sabe que se equivoca y que se equivocó, pero por eso tiene una comunión orgánica con Cristo, con la fuente de vida, y entonces es transformado de gloria en gloria, y entonces va creciendo de gloria en gloria. ¿Sabes por qué puedes darte cuenta que una persona tiene una comunión íntima con Dios? Una comunión orgánica con Cristo y con el Espíritu Santo, porque está siendo transformado de gloria en gloria, de gloria en gloria. Tú lo ves y dices: ese no solamente es un hombre de Dios, vive como un hombre de Dios. No solamente es una mujer de Dios, vive como una mujer de Dios. Se ve la gloria de Dios en su vida, se ven los frutos del Espíritu en ella: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. No nos engañemos. Puede ser que estemos practicando religión, pero no la vida de Cristo, porque los que tienen la vida de Cristo opera en ellos. Son cada día más como Cristo. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos ser religiosos profesionales, puedes orar muy bien, puedes ayunar 40 días si tú quieres, pero si no hay una transformación en el alma, eso se llama religión. Si todavía hay envidias, si todavía hay orgullo, si todavía hay celos, si todavía hay contiendas, si todavía hay inmadurez en tu vida, entonces has practicado religión, pero no la vida de Cristo. Porque la vida de Cristo transforma, la vida de Cristo transforma, la vida de Cristo expresa la gloria de Dios y nos hace vivir cada día más como Él es. Si tú dices amén, dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda esta obra maravillosa que Cristo hizo es para que tú cumplas la asignación que Dios te ha dado. No es para que te entretengas en cosas de esta tierra y que digas: pues por fin Dios ya me salvó, Él ya me rescató, ya nací de nuevo, el cielo está abierto para mí, se mudó a mi vida, pues entonces voy a hacer lo que yo quiera. Porque entonces no has entendido y quizá no has nacido de nuevo.
¿Qué dice el pasaje? Pónmelo por favor. ¿Te acuerdas cuál es? Lo tienes ahí, Gálatas. Y vamos a leer Primera de Pedro 2:15 también. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Lo voy a volver a leer. Mira lo que dice Pedro. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sabes cuál es el mejor de los mejores testimonios que podemos tener? La vida que nosotros expresamos. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú estás expresando? ¿Qué es lo que expresas todos los días? ¿Qué expresas en tu casa? ¿Qué expresas con tu esposa? ¿Qué expresas con tu familia? ¿Qué expresas con los compañeros del trabajo? ¿Qué expresas aún con tus enemigos? ¿Qué es lo que estamos expresando? Pedro dice que tenemos que expresar la vida de Cristo, no un buen comportamiento. No un buen comportamiento, porque muchos son educados. ¿Cuántos educados hay aquí? No se trata de educación, se trata de expresar la vida de Cristo. ¿Ven? ¿Van entendiendo esto? No sé, no, pues yo trato bien a los demás. No se trata de educación, se trata de la vida de Cristo. Que tú expreses a Cristo, que los demás vean a Cristo en ti, que de ti fluya el amor de Cristo, que de ti fluya la sabiduría de Dios, que de ti fluya la gracia de Cristo para todos los que están a tu alrededor. Alguien se preguntará, ¿y cómo hago eso? Voy a un congreso para que oren por mí, que un ungido ore por mí. ¿Cómo pasa eso? Es tu comunión con el Espíritu Santo. Es permitir que esa vida Zoé que está en ti fluya a través de esa comunión orgánica con Cristo Jesús. ¿Alguien entiende eso? Porque, mis amados, alguien puede ser un buen imitador. Alguien puede ser un buen imitador. Puede aprender las cosas e imitarlas, pero no fluyen de una vida interna por Cristo Jesús. ¿Se entiende eso? ¡Ay, qué bien levanta las manos la hermana el domingo! ¡Uy, el hermano hasta se tira y se acuesta ahí! Cuidado. No estoy diciendo que ahora cuando veamos adorar a la gente todos digamos, ¡ay, será o no será! Lo que estoy diciendo es que si no está ocurriendo una transformación en tu vida, si no se evidencian los frutos del Espíritu, acuérdate, porque yo te he dicho, soy como Cristo, tengo lo que Cristo tiene y puedo hacer lo que Cristo puede hacer. Soy lo que Cristo es, tengo lo que Cristo tiene y puedo hacer lo que Cristo puede hacer. Por eso Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿A quién quiere ver la gente? Quiere ver a Cristo. Aquí dice, si tú expresas a Cristo, haces callar la boca de los insensatos, porque no pueden pelear ni hacer nada en contra de la vida de Cristo que opera en nosotros. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Mira lo que dice Pedro. Mira lo que dice Pedro, lo voy a volver a repetir. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres. ¿Cuántos libres hay aquí? Como libres. ¿Cuántos libres hay aquí? Yo crecí y a mí me predicaron un evangelio donde me decían, si tú haces algo malo, Dios te va a quitar la salvación. Si tú haces algo malo, vas a desagradar a Dios y entonces Dios te va a hacer chusma. Y entonces era una psicosis. Era una psicosis. Por eso yo te digo, ¿cuántos libres hay aquí? Yo espero que para este punto, para estas conferencias que llevamos, tú sepas que eres un hombre libre, sepas que eres una mujer libre para vivir los planes y propósitos de Dios, no para enredarte con las cosas de este mundo, no para quedarte con lo temporal, sino para pensar en lo eterno, para vivir lo que es eterno y poder experimentar la gloria de Dios en tu vida. Si tú no lo haces, porque eres libre. ¿Cuántos libres hay aquí?
¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos son libres? ¿Qué estás haciendo con esa libertad que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con esa libertad que Dios te dio? Y como te dije hace algunos domingos, qué triste va a ser que el día en que nos presentemos delante de la presencia de Dios, delante del tribunal de Cristo, del Bema, y nuestras obras sean probadas. Algunos sean salvos como por fuego, van a ser salvos, pero no edificaron nada en esta vida. No edificaron nada de la asignación que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Pero bueno, te hablo del último grupo y ya. ¿Me dan 5 minutos? El último grupo se llaman apóstatas. ¿Cómo se llaman? Apóstatas. La Biblia dice, ellos estaban con nosotros, parecía que eran de nosotros. Es más, disfrutaron de lo que nosotros disfrutaron, pero de repente se salen de la familia, de la casa, se van y niegan su fe. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sucede con ellos? Hay de esos también que los vimos en el fuego quizá del Espíritu Santo, que los vimos sirviendo a Dios en algún momento, pero hoy ya no están. ¿Y qué hacen? Hoy han negado su fe, porque hoy niegan todo esto, niegan a Cristo, niegan a la familia de Cristo. Esos, dice el apóstol Juan, estaban con nosotros, se sentaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Esos, mis amados, se llaman apóstatas. Y está escrito que en el final de los últimos días muchos apostatarán de la fe. ¿Sabes por qué? Porque estos nunca nacieron de nuevo, pero gustaron de la gloria venidera, gustaron de la gloria de Dios. Por eso también Jesús dijo, no todo el que me diga, ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero me van a decir, fíjate, porque un apóstata parece, pero no es. Van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Pero yo les voy a decir, apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Esos se llaman, ¿cómo se llaman? Apóstatas. Y uno de ellos fue Judas. ¿Quién? Judas. ¿Quién fue? Judas. ¿Acaso no Judas fue enviado con los 70? ¿No lo envió el Señor a Judas porque era parte de su equipo? ¿Acaso no lo envió con los 70? Y todos regresaron contentos. Todos dijeron, no, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Los demonios se nos sujetaban. Oh, Señor, vimos tu gloria. Qué tremendo fue. Y yo me imagino que Judas ahí venía también bien contento. Es que yo liberé a un gadareno. Yo le profeticé a la gente. Pero Judas no era hijo de Dios, ni había nacido de nuevo. Judas es un apóstata. ¿Van entendiendo esto? Así que hay gente que va a aparecer, hay gente que a lo mejor hasta Dios la va a usar, pero después ya no estarán aquí. ¿Cuál es la característica del apóstata? Que niega su fe. Terminan negando su fe. ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos hijos maduros hay aquí? ¿Cuántos hijos maduros hay aquí? ¿Estás seguro? ¿Qué haces cuando ves a un árbol que tiene fruta madura? No es cierto. Cuando éramos niños, ¿qué hacíamos? O sacudías el árbol o apedreabas el árbol para que la fruta cayera. Prepárate. No lo estoy diciendo proféticamente, pero a todos los maduros, aguas con las piedras, porque vienen. El religioso no puede soportar que un árbol tenga fruta, tenga frutos, porque entonces va a agarrar las piedras y va a apedrear el árbol.
para cortar los frutos. O va a agarrar el árbol y lo va a sacudir. ¿Cuántos están listos para eso? ¿Cuántos están listos para eso? Porque eso solamente pasa cuando el árbol tiene frutos maduros. Cuando tiene frutos maduros. Bien, termino con esto. ¿Vamos entendiendo? Si vas entendiendo, dale un aplauso al Señor. Es importante para mí, si no lo repito. ¿Qué provoca el pecado en el Hijo de Dios? ¿Qué provoca? Dice Hebreos: por lo tanto, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. La carrera de los 400 metros. Hay un corredor, no sé de dónde es, nigeriano creo que es. Dios mío, ese hombre corre como si la suegra lo estuviera persiguiendo. Pero cuando tú estudias el uniforme que ellos portan, yo te he dicho, la playera tiene un peso, el short tiene un peso, los tenis tienen un peso, para que corran ligeros y puedan ganar la carrera, porque por décimas de segundos o centésimas de segundo pierden la carrera. ¿Qué es lo que hace el pecado en el Hijo de Dios? Cuando el Hijo de Dios no entiende que la libertad que se le dio y la obra de Cristo es para enfocarse en los planes y propósitos de Dios, y se enreda con las cosas de este mundo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Corre más lento, y algunos no corren, están detenidos. Número 2, dice la Biblia que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, porque el pecado contrista al Espíritu Santo. Ahora, ¿sabes de qué tenía yo miedo cuando era joven y no entendía todo esto? Yo pedí tanto a Dios que Él me llenara de su Espíritu, y cuando lo hizo, el terror de mi vida era que el Espíritu se me saliera, porque así me habían enseñado. Que si tú habías recibido la llenura del Espíritu Santo, pero hacías algo malo, el Espíritu Santo se iba a salir de ti. Y yo vivía aterrorizado cuando era joven. Pero hoy me doy cuenta que una vez que el Espíritu Santo nos ha hecho residencia, nunca se va de nosotros. Pero ¿sabes qué pasa? Él se contrista y deja de operar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace el pecado? Se convierte en un estorbo, y el Espíritu Santo se contrista de tal manera que no opera como debería de operar, y entonces estamos disfuncionales. ¿Qué más hace el pecado? El pecado trae consecuencias naturales, como lo que le pasó a David. ¿Cuántas veces pagó David? 4 tantos. 4 tantos. De manera natural. Él oró, rogó a Dios y le dijo: yo sé que Dios es misericordioso y Él me va a escuchar. Y se postró y dijo: Señor, salva a mi hijo. ¿Sabes qué pasó con el hijo? Se murió. Porque el pecado tiene consecuencias. Dios no te deja de amar. Dios no te rechaza nunca más. Sigues siendo hijo amado de Dios y siempre lo serás. Pero te va a estorbar para caminar en la asignación que Dios te ha dado. ¿Correcto? Porque la obra de Cristo es para preservación del alma, para caminar hacia adelante. Por eso te decía hace rato, ya no hay pecado que nos pueda detener, a menos que tú le des el poder y la fuerza que el pecado tiene. Pero si no, entonces hemos sido llamados para vivir en completa victoria, en completa paz y en un completo crecimiento, para cumplir con la asignación que Dios nos ha dado. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Ponte de pie, dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.